Lenin dijo en su momento que la religión era el opio de los pueblos. Y es verdad. O sea que el que ha estudiado un poquitín la religión, no es, aquí decimos la religión católica, pero es cualquier revolución, cualquier, digamos, religión entra dentro de esto. No se concibe el argumento que hacen los religiosos, los que están con la religión, sobre todo los católicos, que son los que más han evolucionado, pero que son, digamos, a nuestro entender, los que más perjudican a los intereses de la clase obrera y sobre todo del pueblo. Aquello que dice, antes entrará un camello por el ojo de la aguja que un rico por las puertas del cielo. O sea, que vale la pena ser pobre en esta vida para ir al cielo. Eso en los pueblos cuajaba, porque a eso se llega a añadir la falta de cultura. Y claro, el pueblo estaba en contra del clero, no en contra directa del cura del pueblo, que iba al casino y se juntaba con todos a jugar el tute, no en contra de ese hombre, aunque pagó las consecuencias. Pero no estaba en contra de ese hombre, sino en contra de lo que era la religión católica. Que, vamos a ver, no es una reacción del pueblo contra la Iglesia gratuita, sino porque tiene motivos para hacerlo. Es un freno al desarrollo. Es un freno al desarrollo de la clase y del pueblo. Y cuando se han sacado armas, para algo se han sacado a la calle las armas. O sea, que ya las palabras ya no son suficientes, no valen las palabras, valen ya el idioma que pueden surgir de las armas. Y ciertamente las armas hablaron, pues en la zona de España controlada por los republicanos fueron asesinados a lo largo de la guerra unos 7.000 eclesiásticos, de los que 4.184 correspondían al clero secular, 2.365 eran religiosos y 296 religiosas. Salió el sacerdote, dio la comunión y se metió. A las 12 estaba ardiendo la Basílica de Atocha y ya los dominicos había ya muertos por la calle. Esos fueron los primeros. En lo que a cifras relativas se refiere, la diócesis con un mayor número de sacerdotes asesinados fue Barbastro, donde los muertos ascendieron al 90% con su obispo al frente. De toros, en la que le sacaron los ojos y le infligieron terribles mutilaciones. Al coadjutor de Jesús Pobre, Vicente Borrell, tras infligirle toda clase de malos tratos camino de su ejecución, se le desnudó por entero y mutiló sin piedad, metiéndole a viva fuerza sus genitales en la boca. El capellán del Ave María de Benimamet, José Peyuc Escribá, fue atado a un tranvía. Cuando unos amigos se atrevieron a preguntar dónde estaba su cadáver, se les respondió: id a buscar los trozos con una espuerta. El director espiritual del reformatorio de Godella, Pascual Tatay, después de haber sido torturado en una mazmorra, fue arrojado a un horno de cal que estaba ardiendo, donde se consumió totalmente a los pocos minutos. Desgraciadamente, los casos de crueldad extrema fueron numerosos. En el caso de Madrid, uno de los más importantes centros de culto clandestino fue el conocido como la Catedral de Hermosilla, instalado en el número 12 de dicha calle, donde residía una comunidad de religiosas reparadoras bajo la protección de la Embajada de Cuba. Allí se celebraba la misa de forma regular desde las 7 a las 11 de la mañana. Había siempre un confesor de guardia y se celebraron bautizos, bodas e incluso ejercicios espirituales.
La catedral de Hermosilla servía también como centro de irradiación del culto por toda la ciudad. Según cuenta el padre José María Llanos, por teléfono recibía el padre Ponce recados como este: que el practicante traiga inyecciones de primer grado a tal número de tal calle. Las de primer grado eran el viático, las de segundo, la extrema unción. El padre, como practicante, salía con sus cajas de inyecciones para los sanitarios y llegó a entrar en el mismo San Carlos y hasta en la prisión de militares ilustres gracias a la complicidad de milicianos rojos, siempre con las inyecciones y sus reconocimientos médicos, que acababan con una absolución disimulada. pese a estar bajo el amparo de la legación cubana, la labor que se realizaba en Hermosilla era peligrosa, pues en varias ocasiones hubo registros de la policía. Contamos con la narración de Vicente Mayor, reproducida por Antonio Montero en su libro La persecución religiosa en España. Un domingo, cuando el saloncito estaba lleno de gente oyendo la Santa Misa, irrumpió en el local un grupo de 3 hombres con pistola en mano. Era la policía roja, que obligando a todos a poner las manos en alto, llegaron hasta a no dejar al sacerdote terminar la Santa Misa. Mientras cacheaban y pedían la documentación a los presentes y los iban metiendo en un coche celular que tenían en la calle, las religiosas, con una gran entereza varonil, rápidamente hicieron lo siguiente. Una consumió las especies. Otra fue rompiendo las señas que tenían de los sacerdotes, y como no daba lugar a terminar con rapidez esa labor destructiva, llegó hasta comérselas. Y otra, por último, fue al teléfono a llamar al ministro de la legación de Cuba, ya que el piso estaba bajo la protección de esta nación. Entreteniendo la Madre Superiora a los policías para que no molestasen a estas gentes, que con oír misa no hacían ningún daño, con lo que dio tiempo a que llegase el representante de la nación cubana y gracias a la intervención de dicho señor, fueron todos los detenidos puestos en libertad y no pasó de un susto lo que pudo ser un trágico acontecimiento. Otro grupo de sacerdotes estableció su sede de operaciones en el número 88 de la calle La Gasca y de puertas afuera pasaba por ser un centro del Socorro Rojo Internacional. Se montó guardia permanente para la administración de sacramentos y más de una vez se distribuyeron con un coche de la FAI custodiado por 2 milicianos que ignoraban lo que se estaba haciendo. Allí se presentaron muchos seminaristas que habían sido llamados a filas por el ejército republicano y que cuando volvían del frente aprovechaban para confesarse y recibir la Eucaristía. De hasta qué punto estaba perseguida la práctica sacramental en la España republicana es buena prueba una noticia aparecida en La Vanguardia el 23 de febrero de 1937, donde se daba cuenta de que se había detenido en el número 452 de la avenida del 14 de abril a una pareja que iba a contraer matrimonio, así como al cura y 4 invitados. Otra noticia del mismo periódico informaba el 26 de junio de 1937. La pasada noche fueron detenidos 2 sacerdotes, un médico y 7 personas más, los cuales estaban oyendo misa en el domicilio de un médico en el Paseo del Triunfo del Pueblo Nuevo. La actitud de la Iglesia ante la guerra civil inicialmente fue una actitud esencialmente neutral, aunque no en todas partes, porque en algunas partes donde había una conexión entre elementos de las fuerzas sublevadas de la Iglesia, había un apoyo, pero oficialmente y generalmente la actitud fue una actitud neutral. Pero dentro de muy poco resultó posible mantener esta actitud, dada la enorme inclusión de la violencia anticlerical en casi todas partes de la zona republicana. Sí, la violencia anticlerical en la guerra española
tuvo una resonancia bastante fuerte en la opinión internacional, sobre todo en la opinión católica, pero no meramente en la opinión católica, también en otros sectores de opinión. Fue una de las cosas realmente que más desfavoreció a los republicanos en la opinión internacional. ¿Qué país es el nuestro que nos ofrece el nivel de religiosidad barroca más interesante? La Semana Santa Sevillana, y el país que más curas y más conventos ha quemado de toda Europa Occidental. Ambas cosas a la par y metidos en el mismo tinglado. La columna de Requetés de Sevilla entramos por muchos pueblos, al principio, luego fui oficial y también entraba. No he visto ni una sola iglesia de los pueblos que conquistamos que no haya sido profanada. Pues la persecución de los años 30 en España fue tremenda para la Iglesia, empezando por la destrucción del patrimonio cultural, artístico, arquitectónico. Es incalculable lo que se ha perdido de arte, de historia, en retablos, en iglesias, en orfebrería, en pintura, en archivos históricos y en archivos vivos. En fin, la pérdida en ese campo fue tremenda y difícilmente calculable. Me pregunta usted qué efecto ha tenido la persecución. Pues ha tenido este efecto que siempre trae consigo el martirio, y es la revitalización de la vida de la Iglesia. Se notó en los años 40, en los años 50, con muchísimas vocaciones, cuando habían quedado desiertos muchos puestos, muchos sacerdotes habían muerto, habían sido asesinados, pero en los años 50 tuvieron lugar las ordenaciones de sacerdotes más amplias que se recuerdan. Y hacia el futuro, en estos momentos de cierta inclemencia cultural o de escarnio cultural o de persecución cultural de la fe cristiana, pues el testimonio de los mártires también tendrá como efecto en la Iglesia una revitalización de la vida de la Iglesia. Llegan los tíos y descuelgan del aula del colegio, de la escuela pública donde trabajaba este maestro, descuelgan el crucifijo. Pero va y luego, inmediatamente, de unos cajones de cartón que llevaban, sacan una figura de escayola blanca que era nada menos que la diosa Razón. Y entonces la colocan en una peana que había en el sitio del crucifijo. El triunfo del centro derecha en las elecciones de 1933 supuso un descenso del hostigamiento anticlerical, pero cuando en octubre de 1934 entraron en el gobierno 3 ministros de la CEDA, el partido católico que había ganado las elecciones, los socialistas trataron de hacerse con el poder mediante un golpe de Estado que tuvo en Asturias su foco más importante. En un auténtico anticipo de la violencia revolucionaria que se desencadenaría durante la Guerra Civil, fueron asesinados 34 eclesiásticos, incluidos 9 religiosos de las escuelas cristianas de Turón, que se dedicaban a la enseñanza de los hijos de los mineros, y una decena de profesores y alumnos del seminario. Con la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, volvieron a reproducirse los ataques contra la Iglesia. Según los datos de Blázquez de Miguel, entre el 17 de febrero y el 17 de julio de 1936 se quemaron 239 iglesias y se profanaron 218 más. Vinieron y asaltaron la iglesia que estaba cerrada, pero se apoderaron del vestimento, la vestimenta que había guardada. Se vistieron los revolucionarios, comprometiendo a gente del pueblo, se vistieron, eso ya el 35 y el 36, 35-36, se vistieron de curas, de monjas, de frailes, como haciendo una procesión. Nosotros vivíamos en la glorieta San Bernardo,
Y a la calle San Bernardo, un poquito más arriba, había un edificio que era nuestra parroquia de la Señora de los Dolores. Y yo pertenecía a Acción Católica. ¿Por qué? Pues porque varios amigos también estaban, pues uno más, ahora allí estamos. Y recuerdo un día que estábamos en la puerta de la iglesia y había unos tíos mal encarados, como no te puedes imaginar, allí mirando a la gente y tal. Y en esto paró un taxi y bajó una señora anciana con un bastón andando a duras penas. Y uno de ellos dijo: «¡Ándate a puta! Vete a besar el culo a los curas a ver si Dios te devuelve la pata». A mí aquello, yo tenía 12 años, aquello me impresionó. Era tremendo. En la República la religión era el opio del pueblo, el enemigo del no sé qué, vamos. Se atacaba a base de bien, vamos. Sin embargo, a estas alturas de 1936, había también iniciativas para defender los templos, siendo digna de destacar la efectividad del requeté de Jerez, que tras advertir al alcalde de lo que podía ocurrir si se atentaba contra las iglesias, rechazó a tiro limpio el 14 de abril a quienes trataron de asaltar el convento de San Francisco. El día 15 se presentaron 3 camionetas de guardias de asalto para reforzar a los incendiarios. Los requetés cubrieron todas las iglesias de Jerez y defendieron a tiros Santo Domingo, San Miguel, el Carmen y las Reparadoras, única que resultó dañada, pues los defensores tuvieron que huir tras agotar sus municiones. Tras el alzamiento de 1936, a la destrucción masiva de iglesias se unió el asesinato multitudinario de eclesiásticos y católicos que se habían significado por su fe. El 2 de agosto de 1936, el dirigente revolucionario André Unín escribía en La Vanguardia: La clase obrera ha resuelto el problema de la Iglesia sencillamente no dejando en pie ni una siquiera. Los maristas, los escolapios, Belén, La Merced, San Jaime, todos los reductos del jesuitismo y de la clerigalla, allí donde con el pretexto del culto católico se conspiraba contra la libertad, todos esos lugares revestidos de santidad cayeron bajo el empuje de las masas encendidas de coraje y alumbraron con sus llamas el alba roja de que está tiñéndose el horizonte español. Este fervor iconoclasta pudo ser en ocasiones perjudicial para sus promotores al distraerlos de otras ocupaciones. El mismo 18 de julio, en Sevilla se quemaron, me parece, no tengo aquí el dato, me parece que fueron 11 iglesias y una capilla, el mismo 18 de julio. Pero como Dios escribe derecho en renglones torcidos, hay algunos que opinamos, entre ellos yo, que el que los rojos se dedicaran a quemar iglesias impidió que toda, pues Sevilla se llamaba Sevilla la Roja, había muchísima gente marxista. El ejército ocupaba exclusivamente el centro de Sevilla. Si esas masas populares, que eran incendiarias, van todas sin armamento incluso al centro de Sevilla, acogotan por completo a las fuerzas y al ejército que estaban en el centro. Que las iglesias situadas en zona republicana pudieran pervivir sin daños era algo muy complicado. Cuando en algún pueblo eran preservadas por sus habitantes, no faltaban los de lugares aledaños que se presentaban para destruirlas, obligando incluso a los católicos más comprometidos a ser testigos de los hechos. Mi pueblo está en una guaguada, arriba está la cuesta de los Regallos, el puerto de las Traviesas, y hasta allí llegaban las columnas, los revolucionarios
de Barcelona, del Bajo Aragón, todo eso, allí venían los grandes revolucionarios, ¿verdad? Y van de puerta en puerta, esos guerreros revolucionarios, mujeres, algunas muchachas de servicio de aquella zona, la Guedita, por ejemplo, que era del pueblo, la Guedita, que ya venía con pañuelo rojo, el pistolón al cinto. Venga, a quemar la iglesia, a quemar la iglesia. Iban arrastrando todos por allá. Claro, fueron a la iglesia, a los que van a misa, a los que más iban a misa. Mi abuelo, cogieron al tío José Claramonte, a unos cuantos que consideraban hombres piadosos, religiosos. Los primeros, venga, vosotros los primeros, ahí con un fusil delante. Y bandos gritando, y el que no venga será pasado por las armas, y el que no suba será pasado por las armas. Y yo escondido detrás de la puerta. Pero después salí, pasaron todos aquí para la iglesia, allí reunieron a toda esta gente, entraron a la iglesia, pues a quemarlo, a tirar a los santos, a las imágenes, todas a sacarlas, para quemarlas, las sacaban, a la gente del pueblo sacar todo eso, tal. En el caso de Madrid, por poner un ejemplo, gracias a las investigaciones de José Luis Alfaya, sabemos que de los 210 templos de la capital, solo 11 terminaron intactos la contienda, siendo totalmente destruidos 45 y muy dañados 56, mientras que otros 84 sufrieron saqueos y diversos desperfectos. Varios miles de eclesiásticos fueron asesinados en zona republicana durante el primer semestre de la guerra, y salvo casos excepcionales como el de Vizcaya, los supervivientes se vieron obligados a pasar a la clandestinidad. El siglo XX ha sido llamado, con toda razón, el siglo de los mártires o el siglo del martirio. Son centenares de miles los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, de distintas confesiones, que dieron su vida por ser cristianos,